Busquemos el capítulo 19 de Lucas. Lucas 19, y vamos a leer del versículo 28 al 44. ¿21? Dije 19. Está mal. Ahorita dije Lucas 19. Sí, hay un pequeño error ahí, ya ve cómo son las computadoras de rebeldes. Es Lucas 19. Entonces sí, es correcto, la computadora hizo ahí de las suyas y puso un capítulo que no era, pero el correcto es 19. Lucas 19, 28 al 44. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leerlo de forma alternada. Vamos a alternar varones, damas, varones, damas. Lucas 19, perdón. Caí ahora yo también. Lucas 19, 28 al 44. Leamos y dice así. Dicho esto, Iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando estaban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, Diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, oró de él, Diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sacarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Vamos a entonar el himno 91. Eleven hoy al Salvador. Himno 91. De la cuarta parte, Jesucristo, su ministerio, de J. Lincoln Hall, arreglo de Eleazar Z. Pérez. La cita es primera de Timoteo 1:17. Del mundo, sí.
pie, recibamos a nuestro pastor para el mensaje de esta tarde, la revelación del Reino. Así, hermanos, como estamos, les invito a buscar en la Escritura el capítulo 10 del libro de Jeremías. Jeremías capítulo 10, vamos a leer los versículos 1 al 16. Hagamos esta lectura de manera alternada. Nos unimos en el versículo 16. Dice la palabra del Señor: Oíd la palabra de Jehová, que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se enfatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postero de la tierra. Hace los relámpagos con lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo consumidor, porque mentirosa es su obra de repetición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, el tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Bendito y soberano Señor, a ti es, Señor, a quien invocamos, porque tú te has dado a conocer a nosotros. Antes de eso, Señor, estábamos en tinieblas. Antes de ti, Señor, creyendo en lo que por naturaleza no es Dios y poniendo nuestra confianza en ello. Mas ahora, Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres el Rey de toda la tierra. Tu voluntad, Señor, se cumple fielmente en cualquier parte de tu creación, porque tú eres el Señor y no hay Señor fuera de ti. A ti, Señor, debemos nuestra vida y nuestra obediencia. Instrúyenos, Señor, para que en nuestro quehacer tú seas glorificado y seas proclamado, no solamente de nuestros labios, sino nuestros hechos también proclamen, Señor, que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. Por Cristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. En la lectura del Evangelio, con la corrección que mencionó nuestro hermano de la cita, encontramos los eventos que recordamos el día de hoy. La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. No era la primera ocasión que el Señor visitaba la ciudad.
no era por primera vez que el Señor estuviera ahí, sino desde mucho tiempo antes. Hemos celebrado no hace mucho su nacimiento. Y su nacimiento, por supuesto, que estuvo también muy ligado a la ciudad de Jerusalén. La circuncisión, la presentación del Señor. Más tarde, a la edad de 12 años, también nos narra el Evangelio un episodio de nuestro Señor Jesús en la ciudad de Jerusalén. Así que no es la primera vez que el Señor está visitando esta ciudad, pero es la primera vez que Él se presenta tal cual es, en el cumplimiento de la promesa, como el Rey que viene en el nombre del Señor. En el cumplimiento del tiempo, como lo dice el apóstol Pablo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este acontecimiento estuvo antecedido por las promesas dadas por el Padre desde el principio mismo de la historia humana y anunciada una y otra vez en el trayecto de los siglos por medio de los profetas. Pero llegado el tiempo del cumplimiento, como lo dice el apóstol, el Señor también hizo notoria la llegada del Mesías prometido. Tales eventos los hemos recordado hace apenas unos pocos meses cuando celebramos la Navidad, la encarnación de nuestro Señor Jesús. En aquella ocasión, cuando el ángel que fue enviado por el Señor vino a Zacarías para anunciarle el advenimiento primero del heraldo y después del Mesías. El mismo ángel que se acercó a María para darle a conocer la voluntad del Señor, de que ella sería el instrumento a través del cual vendría el Salvador de los hombres. Y después finalmente a los pastores, anunciándoles que el Salvador había nacido, dando la buena noticia y enviándolos al lugar para atestiguar el cumplimiento de esa promesa. Aquel coro de ángeles que se acercó a ellos, diciéndoles: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Todos estos momentos, todos estos eventos son la revelación, la manifestación del Salvador a su pueblo. Pero también, llegado el momento del inicio de su ministerio, el Señor encargó a sus ministros para que le dieran a conocer. Tal es el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista, desempeñando su ministerio, llegado el momento que el Salvador se acercó entre aquella multitud que venía para ser bautizado en el Jordán, al verlo, Juan el Bautista señaló a él, dice Juan 1:29 y versículo 36 también. Juan el Bautista señaló al Señor Jesús diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sería la introducción, la presentación del Salvador, de aquel que había sido prometido a nuestros primeros padres y que estaba ahí en el cumplimiento del tiempo, porque aquello que era una promesa se convirtió en una realidad en el tiempo y el espacio. El ministerio mismo de nuestro Señor Jesucristo también es parte de su revelación, es decir, de darse a conocer, de darse a mostrar, como dice Lucas 9:20, darse a conocer como el Cristo de Dios, o el ungido de Dios, como lo vimos la semana pasada. En todo su ministerio, el Señor se reveló como el Rey que es, si en ese ministerio podemos quizá mirar mucho más evidente, manifestada, su sacerdocio. Pero sus palabras, su doctrina y sus milagros, en el contexto de su ministerio, desafiaron a todos aquellos que escucharon, a todos aquellos que presenciaron sus portentosas obras. De manera que en todos esos eventos hay una pregunta que es constante. Mateo 21:10, por ejemplo, si alguien lo tiene rapidísimamente ahí.
Mateo 21:10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Marcos 4:41. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? 41, ¿verdad? 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Lucas 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este el que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bastan estos 3 ejemplos. Las palabras, la doctrina del Señor y sus milagros, que son públicos, desafían a todos aquellos que escuchan y ven. Ninguno puede hacerse a un lado, ninguno puede hacer oídos sordos, ninguno puede cerrar su corazón a lo que están viendo y escuchando. Porque este es el desafío de la revelación. Los lleva a todos a hacerse esta pregunta: ¿quién es este? Y es lo mismo para nosotros. La revelación del Señor Jesús a nosotros también nos hace cuestionar de esa manera: ¿quién es este? Porque la revelación del Señor nos confronta a tomar las decisiones más profundas para nuestra vida. Porque la revelación del Rey de Reyes, que entra a Jerusalén, que viene a su pueblo, nos llama al arrepentimiento. A este es al pueblo al que se dirige. Conocemos la narrativa que encontramos en el Evangelio y en los otros evangelios también de la entrada triunfal del Señor. Que el Señor envió a sus discípulos a buscar un pollino, un burrito, sobre el cual montar para entrar a Jerusalén. En este cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento: he aquí tu rey viene montado en un pollino, hijo de asna. Esta es una revelación que Dios tiene para los suyos. Una muestra de su misericordia, una muestra de su benevolencia. Dios viene a los suyos. Porque el que está ahí es el Emanuel, de aquel que dijeron: Dios con nosotros, cuando se reveló su nacimiento, que estaba muy próximo. Sin embargo, hermanos, la parte que quiero hacer resaltar es la última. La recepción que encontró el rey que se presenta a su pueblo. No es halagüeña la recepción. Es triste la recepción. Porque esta ciudad, que aparentemente está gozosa porque grita: bendito el que viene en el nombre del Señor, pocos días después va a estar gritando otra vez. Pero el grito va a ser completamente diferente, opuesto a lo que está gritando ahora. Entonces estarán exigiendo la muerte de aquel de quien ahora gritan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces también se unirán a los líderes judíos para decir: crucifícale, crucifícale. Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores que viene a los suyos. Dice el versículo 42, 43 y 44, palabras del Señor: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearen con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y la razón, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La gente proclama
Jesús es nuestro Señor. La gente se arremolina en torno del Señor para gritar, bendito el que viene en el nombre del Señor. O en la referencia de Lucas, muy parecida a la que encontramos en el anuncio de su nacimiento. Paz en el cielo y gloria en las alturas. La gente se arremolina. Durante su ministerio mucha gente viene al Señor. Pero el Señor pronto descubre su corazón y la razón por la cual le siguen al Señor. Porque bien podemos seguir al Señor y podemos decir con nuestros labios que Él es nuestro Rey. Pero en el corazón tenemos un motivo egoísta para seguirlo. No el verdadero motivo de rendirnos a sus pies, sino un motivo egoísta. Es decir, le seguimos pensando en nosotros mismos. Por ejemplo, lo que encontramos en San Juan capítulo 6, versículo 15. Y no es la única parte. Hoy mismo nuestros métodos evangelísticos así nos lo plantean. ¿Quieres ser feliz? Ven a Cristo. ¿Tienes problemas? ¿Quieres que se acaben? Ven a Cristo. ¿Tienes necesidades? Ven a Cristo y se solucionarán. Es poner tu interés personal para buscar a Cristo. Y no buscar a Cristo como un fin en sí mismo. Al seguir a Cristo estás buscando tu propio bienestar. Pero las Escrituras no lo plantean así. El Señor Jesucristo, el capítulo 6 que he citado, nos narra que en un momento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, mucha gente le seguía. Cuando el Señor enseñaba, cuando el Señor estaba dando su enseñanza, en esta ocasión había una multitud que no la componían decenas. No había 50, no había 100, que sí es un número significativo. Si en aquel día comieron, ¿cuántos miles comieron de los panes que se menciona ahí? 5,000 personas, una multitud de 5,000 personas que ha venido a escuchar al Señor. Han escuchado su enseñanza. Y estando en esa escuchar su enseñanza, las horas se van. Y de repente ya es hora de comer. Ya hace hambre. El Señor le dice a sus discípulos, denle de comer. Y ellos se ponen a frotar las manos y dicen, Señor, ¿cómo nos dices eso? Si ni nosotros tenemos, ¿no? Los mismos discípulos decían, Señor, ya despídelos porque traemos unas tortitas, pero eso nada más alcanza para nosotros. Ya diles que se vayan. Denles ustedes de comer. Conocemos el portento que nuestro Señor hizo en presencia de todos ellos. Multiplicó los panes, multiplicó los peces. Y no fue mínimo. El Señor no dijo, pues coman un tentempié en tanto que llegan a su casa, y ya cuando llegan a su casa se hartan. Ahí mismo el Señor multiplicó en tal cantidad que comieron, se satisfacieron y sobró aún. Tan abundante es la misericordia del Señor. Aquellos después, todos saben, hermanos, lo que sucede cuando uno come abundantemente. Enseguida cuelga el pico, porque entonces... ¿no? Bueno, ustedes ya pensaron en otra frase. Todos ellos vieron el milagro. Se durmieron. No se dieron cuenta cuando el Señor se fue de en medio de ellos. Comenzaron rápidamente a preguntar si alguien había visto al Señor. ¿Dónde está el Señor? Comenzaron a preguntar. Comenzaron a encontrar respuestas. Y así, esa búsqueda los llevó hasta Capernaum y allá encontraron al Señor. Y cuando encontraron al Señor, como si el Señor tuviera obligación, le dijeron al Señor, ¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué nos dejaste allá? ¿No? El Señor dijo, ustedes me siguen por una razón que no es la correcta. ¿Ya quieren comer otra vez? Si me siguen es por su necesidad. No han entendido quién soy yo. Me han visto hacer milagros, me han visto multiplicar el pan y los peces y saciaron. Terminó su hambre. Eso es lo que ven.
Ven en Cristo un hacedor de milagros, un hacedor de portentos, y por eso le siguen asombrados, o porque ha satisfecho su necesidad. Pero el Señor dice, ustedes no me siguen por la verdadera razón. Quieren otra vez comer, ¿no es así? Y entonces el Señor los confronta, y los confronta de tal manera que pone delante de ellos mismos sus motivos. Cuando ellos son confrontados con los motivos que los mueven, entonces se comienzan a ir. Uno a uno se comienzan a ir. En el versículo 15 de Juan 6, estos que estaban ahí tenían un plan. Comenzaron a albergar una idea. Nos conviene que este sea nuestro rey. ¿Por qué? Miren la razón egoísta. Nos conviene que este sea nuestro rey, porque si este es nuestro rey, no tendremos hambre. Si este es nuestro rey, no tendremos sed. Si este es nuestro rey que ha hecho otros milagros, no tendremos enfermedad. Es un seguir al Señor Jesús por egoísmo. Están buscándose a sí mismos, no sujetarse al señorío de Cristo. Esto no es extraño, hermanos. Esta es nuestra inclinación natural. ¿Saben por qué los políticos nos convencen? Promesas. ¿Y saben cómo los políticos se acercan a nosotros? Promesas, promesas, promesas y promesas. ¿Y por quién votamos? Por aquel que nos promete más, por aquel que nos promete subsanar todas nuestras necesidades, darnos luz, agua, teléfono y además becas para esto, para aquello. Mientras más cosas sean gratis para nosotros, qué mejor. Seguimos a eso. En sus campañas prometen a diestra y a siniestra. Prometen que trabajarán por el bien y la felicidad de los ciudadanos. Algo que solo se queda en retórica, porque cuando llegan al poder no se acuerdan de los ciudadanos. Los únicos que alcanzan bien y felicidad son ellos, aunque sea momentáneo. En una ocasión escuché a un hermano decir que había votado por cierto partido, que no quiero decir cuál es, y que la razón por que había votado por él es porque le habían dado un dinerito que nadie le había dado. Y yo solo pensé, así vendemos nuestra primogenitura, no por convicciones, no por principios, sino por decir, este es el que me va a dar una ayudita. ¿Y cuántas cosas, hermanos, nosotros hacemos dirigidos por este motivo egoísta? Que decimos, sí, seguimos a Cristo, seguimos al Señor, sí, en cuanto tenemos. Porque en cuanto viene la escasez, viene la prueba, viene la enfermedad, viene el problema, entonces le damos la espalda a Dios. Entonces le damos la espalda a Cristo. Porque no ha llenado nuestras expectativas, porque no ha cumplido con nuestras necesidades, no las ha subsanado. Casi queremos que Él sea nuestro Rey, para que tengamos una especie de lámpara maravillosa que frotemos, para que en todos los momentos de necesidad, entonces se aparezca el Señor y diga, ¿qué es lo que quieres? Que yo te lo cumpliré. Mucha gente seguía al Señor así. Mucha gente iba por sus milagros. Otros llegaron al Señor Jesucristo diciéndole, Señor, haz que mi hermano comparta la herencia conmigo. Y el Señor dijo, ¿quién me puso como juez de ustedes? Por eso el Señor no sanó a todos los enfermos que se acercaron, no solucionó todas las hambres de las personas que se acercaron al Señor, porque no era solamente un solucionador de problemas. Él era el Rey y debía vérsele como el Rey, porque el que lo conoce se pone a sus pies. Nuestro Señor más bien nos enseñó que nuestro bien se encuentra en poner en el centro a nuestro Dios y a su voluntad.
Por eso las palabras del Señor, también aquellos que vieron y escucharon sus propias palabras, el Señor dijo las bien conocidas palabras de Mateo 6:33. ¿Qué es lo que debes buscar? En otras palabras, debes buscar el señorío de Cristo. No que tengas más pan, no que tengas más pescado, no que tengas más salud, no que tengas más de estas cosas, sino que busques la voluntad de tu Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La felicidad es el resultado de seguir el camino y los medios correctos, no es un fin en sí mismo. Porque seguir a Cristo puede significar a veces pérdida por nosotros, para nosotros. Pablo fue un gran siervo del Señor y murió la muerte de un mártir. Pedro fue un gran siervo del Señor y murió por su Señor, entregó su vida por su Señor. Pablo decía, ¿quién nos separará del amor de Dios? Para muchos de los evangelistas del día de hoy, Pablo habría fracasado, porque miren, tuvo prisión, lo azotaron, lo golpearon, lo dieron por muerto. Él escribió, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Dijo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Porque lo que movía a estos siervos del Señor no era el interés propio, no era el bienestar propio, no era la felicidad propia, no era la comodidad propia. Lo que movía a estos siervos del Señor era verdaderamente que Él fuera el Señor. Y ellos entregaron su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el Señor Jesús, cuando entra a Jerusalén, entrando a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de Dios, ahí donde Él escogió para habitar en medio de su pueblo, el evangelista Lucas nos describe de qué manera el Señor se acercó a la ciudad, de qué manera Dios había escogido para morar con los suyos. Al acercarse, el Evangelio nos dice, hubo un momento en el que el Señor, literalmente el texto dice, se quedó mirando fijamente la ciudad. El Señor está entrando. El Señor conoce a esa ciudad, conoce a esa gente. Y en su trayecto el Señor hace un alto y se queda, imaginémoslo, se queda viendo a esa ciudad. Se queda viendo fijamente esa ciudad. Así como cuando un padre contempla a su hijo que no ha querido entender los consejos que día y noche se le han dado y que lo único que buscan es para su bien, y este chamaco es un rebelde, el padre se le queda viendo y dice, ¿qué hago con mi hijo? El Señor está entrando a una ciudad cuya gente está gritando, pero que el Señor no solo ve lo externo, sino el Señor ve los corazones y sabe lo que mueve esos corazones, mueve esas personas, y sabe que no es lo correcto, que aquella gente solo busca su bien. A esa ciudad el Señor dirige esas palabras que hemos leído. ¿Cuántas veces el Señor no mostró su gracia y su misericordia para los moradores de aquella ciudad? Y no solo los moradores de aquella ciudad, sino los moradores de todo el pueblo del Señor. Y sin embargo, no supieron apreciar la bondad de su Dios. Es como los hijos cuyos padres se desvelan trabajando para llevarles el pan y el bienestar a sus hijos. Y sus hijos se levantan y le dicen a la mamá que ha trabajado arduamente, ¿nada más eso? Esas palabras son de desprecio. Esas palabras dicen que no valoran el sacrificio y el trabajo que se les ha presentado. Y a veces así somos con Dios.
Dios nos rodea de sus misericordias como lo hizo con su pueblo. Y cuando se presenta el Señor, nosotros no le recibimos como debemos. Jerusalén no supo apreciar la bondad de su Dios con ellos, hasta el punto de que en la máxima manifestación de esa gracia, porque la gracia antes vino por los profetas, la gracia del Señor Jesucristo se manifestó en la historia con Israel de muchas maneras, pero aquí en el cumplimiento del tiempo, la máxima revelación de la bondad del Señor es que envió a su propio Hijo. Ahí está Él mismo. No un profeta, no un tercero, Dios mismo en medio de su pueblo. Y su pueblo no le recibió. Su pueblo cerró su corazón a la máxima manifestación de la gracia del Señor, que pronto vamos a ver a ese pueblo rechazando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Teniendo eso en cuenta, y al mirar fijamente aquella ciudad, nuestro Señor lloró, dice el texto. El Señor gimió. Literalmente gimió en voz alta. Es como cuando alguien ha perdido a un ser querido. Todos lloramos, pero lloramos a veces en silencio. Lloramos en lo recóndito de nuestra alcoba. Pero el Señor lo que hace es gemir en voz alta, que los que están alrededor de Él escuchan, tanto que los evangelistas registraron lo que el Señor dijo en ese momento, en ese lugar. El Señor Jesucristo había recibido del Padre una misión, Mateo 15:24. Y la misión que le había sido encomendada era de reunir a las ovejas perdidas de Israel. El Señor vino para llamar a su pueblo a volverse a Dios. El Señor deseaba, en el ejercicio de su oficio, de su triple oficio que hemos visto antes, el Señor deseaba el bien de ese pueblo. El Señor deseaba la salvación de ese pueblo. Su predicación es resumida en las palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué recibió el Señor a esas palabras de invitación, de llamado, de exhortación? ¿Cuál fue la respuesta que el pueblo dio a ese llamado? Lo rechazó. Y esa respuesta de los suyos no pudo sino entristecer, sabiendo lo que significaba ese rechazo. Si el profeta en el Antiguo Testamento también se entristeció porque había trabajado arduamente predicando la palabra y al final dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Las buenas nuevas se encuentran con corazones cerrados. Las buenas nuevas son rechazadas. La gente no sabe lo que es para su bien. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Aquel rechazo significaba, y por eso se entristeció el Señor grandemente, aquel rechazo significaba la destrucción inminente de Jerusalén. De eso es lo que habla el Señor. Por cuanto no conociste el día de tu visitación, entonces anuncia juicio. Esa ciudad ingrata, esa ciudad desagradecida con la misericordia del Señor, y no esa ciudad, sino todo ser humano, todo hombre que ha recibido la invitación, el anuncio de la predicación del Evangelio, y ha rechazado a quien ese Evangelio está revelando, será destruido. Estás rechazando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas palabras se pronunciaron más o menos por el año 30
33. No pasarían muchos años, porque en el año 70 se cumplieron las palabras de nuestro Señor. Cuando el ejército romano, al mando del general Tito, sitió a Jerusalén y tras un sitio de 5 meses destruyó la ciudad y destruyó el templo de Jehová, que ahora pueden ver las fotografías de Jerusalén. No hay más templo. El único testigo mudo es un muro, el muro de las lamentaciones. El historiador Flavio Josefo, que era un sacerdote judío, historiador, en sus crónicas de los eventos dice que la ciudad fue devastada por asesinatos, hambruna y canibalismo. A tal punto llegó el sitio de los romanos que los que estaban dentro, quienes vieron la película Sobrevivientes, al final comerse unos a otros. El juicio de Dios por haber rechazado al Salvador, por haber rechazado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabiendo esto, el Señor lloró por aquella ciudad. Como también hoy cualquiera que rechace al Señor se enfrenta al juicio firme y seguro de nuestro Señor. ¿Cómo no habría de conmoverse en lo profundo nuestro Señor al ver a ese pueblo que ahora gritaba, que ahora tendía sus mantos, tendía las ramas que cortaba de los árboles, sabiendo que ese pueblo pocos días después habría cambiado su grito, rechazando al Señor? Y rechazándolo, ¿por qué? Porque no cumplió mis expectativas, porque no era lo que yo pensaba, porque no me solucionó mis problemas, porque no me solucionó mis necesidades, porque no se adaptó a mis expectativas. Crucifícale, crucifícale. El Señor, en el desarrollo de su ministerio de salvación, como eso hemos recalcado en domingos anteriores, fue enviado como profeta, sacerdote y rey. Esto es para darnos a conocer la verdad, para llamarnos al arrepentimiento, para interceder por nosotros y gobernarnos por medio de su palabra y de su espíritu, dijimos el domingo pasado. En Él, como fue dicho desde su nacimiento, nos fue dado un Salvador que sin embargo rechazamos. Fue rechazado por su pueblo y es rechazado también el día de hoy. El llanto de nuestro Señor, ese gemir, ese clamor de nuestro Señor muestra cuánto amaba a los suyos. Que como dice el evangelista Juan en el conocido texto de 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero le rechazan al Señor porque no saben lo que es para su bien. Por eso también somos invitados por el Señor a buscarle mientras puede ser hallado. Porque mientras el Señor se revela a nosotros en su palabra y por su Espíritu, hay esperanza para nosotros. Hay de nosotros cuando el Señor guarde silencio. Porque cuando el Señor guarde silencio ya no habrá más manera para nosotros. En su lamento, en el lamento de nuestro Señor sobre la ciudad amada, las palabras salen de sus labios de una manera abrupta. Todos sabemos, hermanos, cuando estamos bajo una presión muy grande, en una situación emocional muy apremiante, las palabras no nos salen, no las articulamos, nuestras oraciones no son a veces congruentes, porque nuestro sentir es tal que lo sacamos como mejor podemos. Nos salen palabras cortas, nos salen frases cortas, porque estas muestran nuestro dolor, nuestra angustia. El Señor, de sus labios salen palabras abruptas. Y esto no es de extrañar, porque cuando una persona se encuentra en esa situación de mucho apremio, sus palabras salen a medias, entrecortadas.
el Señor lamenta profundamente la destrucción de la ciudad. Pero el lloro de nuestro Señor también son palabras de reproche para esa ciudad. El Señor reprocha a su pueblo, como también lo hace Jeremías por su ingratitud. Israel fue enseñado de que el Señor es rey, como leímos en Jeremías capítulo 10, contrastando a Jehová que se revela a Israel y los dioses de las naciones, siendo que el único Dios que existe es Jehová y el único que es rey sobre todas las cosas es Jehová. ¿Cuántas veces no apostató el pueblo del Señor? Mostrando con ello su ingratitud. Por eso las palabras del Señor también son palabras de reproche. La destrucción que está próxima, como también para todo pecador, no es injusta. La destrucción del pecador no es injusta. Al contrario, es muy justa, porque el pueblo no es inocente. El pueblo es culpable de rechazar la salvación que se le ha ofrecido en Cristo. Y ese rechazo, como todo rechazo a Dios, implica un terrible juicio de su parte. Lucas nos comparte las palabras de nuestro Señor en aquel lamento. Estas palabras inician y concluyen resaltando la falta de conocimiento que tiene ese pueblo. El versículo 42 dice: si al menos tú también conocieses en este tu día. Y el versículo 42, por cuanto no conociste. El evangelista resalta esta actitud. El pueblo no sabe. El pueblo tiene ignorancia respecto a los acontecimientos redentores que son para su bien. No pudo identificar, como nos sucede muchas veces a nosotros. No sabemos aprovechar el tiempo por ignorancia nuestra. Además, Jerusalén es contrastada también con otras ciudades en estas palabras, porque dice: si al menos tú conocieses. Esta ciudad tiene el privilegio que no comparten otras ciudades. Esta ciudad tiene el privilegio de albergar el santuario de Jehová en toda la tierra. Este es el único. Y sin embargo, esa ciudad muestra completa ignorancia acerca del tiempo oportuno. No tiene la capacidad de discernir la gran bendición que tiene de que el Mesías esté en medio de ella y la esté llamando una y otra vez al arrepentimiento, porque también se han rebelado una y otra vez contra su Dios. Pero Dios en su misericordia le ha dado otra oportunidad para el arrepentimiento, porque está cerca el día que fue designado por Dios para la salvación de Jerusalén. Esta salvación que había sido profetizado por Isaías y que el apóstol Pablo retoma en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. Este es el día de salvación. Este es el tiempo oportuno. No sabes lo que es para tu paz. Esta expresión significa que todas las cosas que son esenciales para la felicidad, esto es el camino y los medios para ello, son dados por Dios. Porque la felicidad es lo que el hombre está buscando desde siempre. Sin embargo, el camino y los medios por los que los busca no son los correctos. El hombre busca la felicidad lejos de Dios y por eso no la alcanza. El camino y los medios correctos son los que Dios ha establecido. Recordemos las palabras que Moisés pronunció por mandato de Dios al pueblo que estaba reunido en Gerizim, o entre el monte Gerizim y el monte Ebal, Deuteronomios capítulos 27 y 28. Pronunció las palabras del pacto y entonces dijo a Israel: he aquí delante de ti la vida y la muerte. He aquí delante de ti la bendición y la maldición. Escoge. A la palabra de Dios nosotros tenemos, hermanos, también eso. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cada vez que leemos la palabra de Dios, solo tenemos esas dos opciones. Porque ahí está la bendición o la maldición, la vida o la muerte. El texto
hace referencia al kairos, el tiempo oportuno, tiempo apropiado, la oportunidad. El Señor ha manifestado ese tiempo, ese es el tiempo oportuno. Ahí está el Señor mismo llamándote, el Señor mismo en su ministerio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, arrepiéntanse porque el Rey está presente. Y sin embargo, cierran sus oídos, cierran sus corazones. Y aún están aquellos líderes, pastores, teólogos, que están ahí diciendo: tú echas fuera los demonios, no por el Espíritu de Dios, sino por Belcebú. A ese atrevimiento han llegado. No han sabido el tiempo que se ha presentado, que Dios ha anunciado el tiempo oportuno para pronunciar su palabra en medio de ellos y para llamarlos al arrepentimiento. El tiempo de la visitación, la palabra que usa el apóstol Lucas es episcopes, de donde viene episcopos. Se traduce como visitación o también como el oficio de supervisión. Eso significa que es el acto por el cual Dios mira y examina los caminos, las obras, el carácter de los hombres para juzgarles en consecuencia. No es una visita de cortesía, es una visita de examinación, porque es el Rey el que está ahí. Es aquel a quien invocan como Rey y Señor. Es como lo hemos dicho en otras ocasiones, hermanos. Todos nosotros, todos los cristianos confesamos que Jesús es Señor. Sin embargo, esa confesión, nosotros mismos la contradecimos con el estilo de vida que llevamos. Porque miren cómo lo entonamos en el canto número 91. Eleven hoy al Salvador. La tercera estrofa dice al final: loadle todos los que sois su grey. Naciones todas, escuchad y obedeced su ley. De gracia y de santidad, y coronarle Rey, y coronarle Rey. Que Jesús es nuestro Rey no es una bella expresión, sino que implica que obedezcamos su ley. Porque la confesión va seguida de este hecho. Nuestros labios dicen: Jesús es el Señor, y nuestra vida dice: su palabra es ley para mi vida. Pero ahí hay una contradicción entonces cuando decimos que Él es el Rey. Y como nos decía nuestro hermano citando el cuarto mandamiento que dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es para Jehová tu Dios, no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu extranjero, ni tu buey, ni tu asno. Pero nosotros decimos: el Señor no tendrá en cuenta que este día de reposo lo voy a trabajar. El Señor no tendrá en cuenta que este día de reposo me voy a ir de picnic. El Señor no tomará en cuenta que este día del Señor lo voy a usar para hacer todo lo que no hice en la semana. Si dices que Jehová es tu Rey, que Cristo es tu Señor, entonces, ¿por qué desatiendes su ley? Cuando el Señor te dice que debes ser justo con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, con tus trabajadores, y cuando tú que dices con tus labios que Jesús es tu Señor, y desobedeces a tus padres, y deshonras a los tuyos, y maltratas a tu esposa, a tu esposo, desatiendes a tus hijos, ¿dónde está el señorío de Cristo en tu vida? No lo hay. No te engañes. No hay. Son solo palabras, son solo frases. Ahora imaginemos que el Señor no está entrando a Jerusalén, sino que el Señor está entrando por esa puerta. Y que nos vea a nosotros. ¿Y acaso el Señor también al entrar y vernos y no conocer nuestras palabras? Porque nosotros estamos cantando
de todo el orbe en la creación y de todos estos preciosos himnos. Pero el Señor no conoce solo nuestras palabras, el Señor conoce nuestro corazón y por lo tanto los motivos que hay detrás de toda acción, de toda palabra en nuestra vida. ¿Acaso el Señor también lloraría al pensar en nosotros? Porque escuchamos, pero no atendemos. Escuchamos, pero cuando se trata de la voluntad de Dios, ponemos mi voluntad antes que la voluntad de Dios. Hago antes lo que yo quiero que lo que Dios quiere. Pongo antes lo que yo deseo que lo que Dios ordena. Por eso el pueblo de Dios se ha vuelto irrelevante para la cultura el día de hoy. Por eso el pueblo de Dios ha disminuido en su impacto en la sociedad. Sí, la sociedad sabe que estamos aquí, sí, la sociedad sabe que hay cristianos y que se reúnen el día de hoy, y que cantan himnos y que predican la palabra, pero que no vivimos una vida consistente. Que cuando votamos por las elecciones a cargos populares, votamos por los que nos prometen becas, aunque después sean los mismos que van a impulsar leyes para legalizar el aborto. Votamos por aquellos que después van a impulsar leyes que legalizan los matrimonios del mismo sexo. Nosotros les dimos nuestro voto. Ellos están ahí porque nosotros votamos y nuestro voto deshonró a nuestro Rey y Señor, a quien con los labios confesamos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo confesamos, pero vamos a nuestra empresa y maltratamos a nuestro trabajador. Pero allí donde vivimos enemistados con todos los vecinos en derredor de nosotros. En nuestras familias vivimos sin hablarles a nuestros padres, a nuestros hermanos. ¿Qué tipo de señorío es eso? Son palabras, pero las leyes de Dios no han impactado en nuestro corazón. Lo que hemos hecho es más bien amoldarnos a nuestro contexto. Y el secularismo también ha impactado nuestro estilo de vida. Que nosotros mismos hemos dividido nuestra vida señalando una parte de nuestra vida como secular, que es la mayor parte de nuestra vida, y una parte religiosa dedicada a la devoción personal y en el culto con los hermanos en Cristo. ¿Dónde la Escritura enseña esa manera de vivir? Somos llamados a vivir un estilo de vida que por todas partes proclame que Jesús es el Señor. Somos llamados a vivir en un estilo de vida en el cual Él se ha llamado Señor, pero consistentemente sea el Señor de nuestro matrimonio, sea el Señor de nuestra familia, sea el Señor de nuestro tiempo, sea el Señor de nuestro dinero, sea el Señor de todo lo que somos y tenemos. Porque si el Señor lo escucháramos hablar de nosotros, ¿acaso también estaría en su clamor anunciando nuestra destrucción? La destrucción de usted y la destrucción mía. De solo pensarlo, estremece el corazón. Si no somos consistentes con la confesión, si no somos consistentes en decir y en hacer, no seremos relevantes. Quiero concluir con estas palabras del doctor Evan Taylor, que escribe sobre política desde una perspectiva cristiana, diciendo: de hecho, lo único que falta ahora para el triunfo completo del humanismo secular apoteósico es que los hombres y mujeres cristianos se sienten en sus bancos de la iglesia, canten himnos y no hagan absolutamente nada fuera de ella. Que no hagan absolutamente nada en el mundo cotidiano de los negocios, de la educación, del trabajo y de la política.
en su contexto, y él escribió en el siglo pasado. Dice, eso es lo único que falta. Hermanos, lo que confesamos aquí, que Jesús es Señor, que Él es nuestro Rey, no es para que lo vivamos solamente aquí, entre nosotros, porque entre nosotros es muy fácil ser cristianos. El verdadero desafío es salir. El verdadero desafío de ser cristianos es cuando estemos rodeados de no cristianos y que proclamemos que Jesús es el Señor en los negocios, que Jesús es el Señor en la educación, que Jesús es el Señor en el trabajo, que Jesús es el Señor en la política, que Jesús es el Señor de mi matrimonio, que Jesús es el Señor de mi familia. O si no, estaremos asistiendo a nuestra propia destrucción. Con tristeza, el hermano Meno compartía con un servidor esto. Dice, hay muchos cristianos que dicen, soy de Cristo. Pero a ver, dilo, cuando si lo dices, puedes morir. Porque eso es lo que están viviendo ellos. Si te atreves, si un musulmán dice en un contexto cristiano, soy musulmán, no pasa nada. Si un cristiano dice, soy un cristiano en un contexto musulmán, celebremos, hermanos, la entrada triunfal, pero seamos consistentes con nuestra vocación. Si Él es el Señor, si invocamos por Rey a nuestro Señor, séalo entonces en todo. Oremos. Bendito y soberano Señor, te damos gracias. Te alabamos, bendito Padre, porque has tenido misericordia de nosotros, dándonos un Salvador. Un Salvador que ha sido rechazado y que es rechazado por muchas personas porque no cumple sus expectativas, porque quieren un rey que sirva a sus propios intereses, no un rey al cual someterse como súbditos, no un rey al cual someterse a su voluntad, a sus leyes, a sus estatutos. Señor, tú conoces nuestro corazón más allá de nuestros hechos. Y nos sacude, Señor, pensar, Señor Jesús, ¿qué piensas de nosotros? Si tú vinieras hoy a esta comunidad, conociendo no solo nuestras palabras, sino conociendo los motivos que hay en nuestro corazón para hacer lo que hacemos, también lloraría, Señor, y las palabras que salieran de tus labios serían para nuestra destrucción. Señor, nos estremece pensar en eso. Por eso te suplicamos, Señor, tengas misericordia. Por eso rogamos, Señor, te apiades de nosotros. Danos entendimiento. Danos poder entender el tiempo oportuno, el kairos, para nuestra vida. Ten misericordia de nosotros, Padre, y llévanos a exaltar tu bendito nombre con toda nuestra vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Coronad al Rey de Reyes, coronad de santos todos, coronad al Salvador. Vamos a entonar el himno 122, ver al Cristo, Rey de Gloria. Himno 122. De la parte de Jesucristo, su resurrección, ascensión y segunda venida, de George C.
Stebbins y letra de Thomas Kelly. Ven al Cristo, Rey de gloria, es del mundo el vencedor. En la guerra vuelve invicto, todos deben darle honor. Coronadle santos todos, coronad al Rey de Reyes. Coronadle santos todos, coronad al Salvador. Exaltando, sí, exaltando, gritos juntos a Jesús. Contemplando allá en los cielos, en su refulgente luz. Coronadle santos todos, coronad al Rey de Reyes. Coronadle santos todos, coronad al Salvador. Si los malos se burlaron, coronad al Salvador. Hoy los ángeles y santos le proclaman su Señor. Coronadle santos todos, coronad al Rey de Reyes. Coronadle santos todos, coronad al Salvador. Escuchad las alabanzas que se elevan hacia Él. Victorioso reina Cristo, adorad a Emmanuel. Coronadle santos todos, coronad al Rey de Reyes. Coronadle santos todos, coronad al Salvador. Tomen su lugar, hermanos.